القائد الأعلى المسدد نبينا الهادي محمد، في روحه عزم عظيم، في الهمة الكبرى تجسد. ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد. Empezaré diciendo de que uno de los conceptos más deformados precisamente dentro del Islam es el significado auténtico del concepto de matrimonio. Dicho esto, comentaros también de que el matrimonio no constituye en el Islam bajo ningún concepto como transacción comercial. No es una transacción comercial negociada por dos socios, ni es un contrato civil en el que se evalúan beneficios materiales y obligaciones contrapuestas entre sí. Es algo solemne, sagrado, y sería erróneo definirlo simplemente en términos físicos, materiales y seculares. Los principales elementos del matrimonio son la calidad moral, la elevación espiritual, la integridad de la persona social, por lo tanto, la estabilidad humana, la paz y la piedad. Es un contrato, fijaros lo que vamos a decir a continuación, es un contrato, el matrimonio islámico, en el que el propio Allah subhanahu wa ta'ala interviene. Allah subhanahu wa ta'ala interviene en persona. Como primer testigo y como primera parte, se suscribe en su nombre, en obediencia a Él y de acuerdo con sus mandatos. Por lo tanto, podemos decir de que es un satisfactorio compañerismo humano autorizado y supervisado por Allah subhanahu wa ta'ala. Es un signo de sus bendiciones y gracia abundante, como dice claramente Allah subhanahu wa ta'ala en su libro sagrado, el Corán el Karim, especialmente en el versículo 30.21. Es evidente, por lo tanto, de que el matrimonio islámico es un medio de relaciones permanentes, ¿no?, entre la pareja y de continua armonía, no solo entre el hombre y la mujer, sino también entre estas dos personas y Allah subhanahu wa ta'ala. Es igualmente claro que cuando dos musulmanes negocian un contrato de matrimonio, tiene plena intención de que resulte un éxito duradero. Esa es la intención del ser humano cuando lo plasma por escrito, ¿no? El Islam ha establecido, por lo tanto, ciertas normas que aseguran, en la medida de lo posible, que el matrimonio servirá completamente a su fin. Entre estas normas mencionaré 4. Las dos partes contratantes deben adquirir un conocimiento razonable de la otra, de forma que no implique ningún comportamiento inmoral, engañoso y mucho menos explotador. Esa sería la primera. La segunda, se exhorta especialmente a los hombres, se exhorta especialmente al hombre a elegir su compañera en base a sus valores permanentes, es decir, devoción religiosa, integridad moral, carácter y ángel, y no en base a su riqueza, prestigio familiar o mera atracción física. Aquí puedo recordar lo que decía un gran sabio, decía, a la hora de elegir a una buena mujer, a esa mujer devota que quiere uno, ¿no? Decía, إِذَا أَرَدْتَ فَاطِمَةً فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ عَلِيَّ. Si deseas a Fátima Zahra, a una mujer como la hija del profeta, tú, hombre, tienes que ser como Ali ibn Abi Talib. El tercer punto tiene que ver con la mujer. La mujer también tiene derecho a cerciorarse de que el hombre propuesto es un partido adecuado para ti, merecedor de tu respeto y amor y capaz de hacerla feliz. El cuarto punto, el marido tiene el deber de mantener por completo a la mujer. Ella tiene derecho a ello en virtud del contrato de matrimonio y en virtud de lo estipulado por Allah subhanahu wa ta'ala en el
dice el Rasul sallallahu alaihi wasallam. Todas estas medidas, entre otras, ¿no?, hacen ver que el Islam ha dado todas las seguridades posibles para que el matrimonio sea una compañía feliz y una sólida base de constante armonía y paz permanente entre la pareja. Considerad el versículo que voy a mencionar a continuación. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Todos, los mufassirun, los exegetas, a la hora de analizar este versículo del Corán, nos comentan considerando este versículo del Corán, podemos sacar 4 conceptos que vamos a analizar hoy y ahora. Tenemos el concepto min anfusikum, tenemos el concepto de as-sakina, liteskunu ilayha, y el tercero y cuarto tiene que ver con la mawadda y la rahma. La mawadda y la rahma. Por lo tanto, hay 4 vínculos básicos. Si lo entendiéramos los 4 estos al unísono, si lo entendiéramos, no tendríamos los problemas que tenemos actualmente en nuestra casa. El matrimonio sería un matrimonio feliz. El matrimonio sería un matrimonio duradero. Empezamos con el primero. El primero reitera la idea de la igualdad entre ambos sexos. ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala? Hay que volver a la etimología árabe, a la etimología donde viene y donde se refleja esto, ¿no? Min anfusikum. Es la igualdad de sexo entre hombre y mujer. Si yo entendiera de que es así, de que mi mujer es la otra mitad y mi mujer entendiera de que yo soy su otra mitad, no existirían los problemas que existen actualmente. No habría esa superioridad del uno sobre el otro. Imposible que lo hubiera. Por lo tanto, porque las mujeres han sido creadas de la misma substancia de los hombres, o si se prefiere, de la misma especie, como diría un científico, la expresión que utiliza Allah subhanahu wa ta'ala en su libro sagrado es min anfusikum. La etimología viene a decir de vosotros mismos. Luego, sois una misma esencia. Si habéis sido creados de vosotros mismos, ya Bani Adam, sois de la misma esencia, tenéis la misma substancia. Para no alargar sobre el término. El segundo término tiene que ver. El tercer vínculo nos lleva a la consideración de 2 vocablos que utiliza Allah subhanahu wa ta'ala, que es el-sakan y el mawadda. El-sakan y el mawadda. El primero, el-sakina, el-sakan, denota sosiego, reposo, paz, tranquilidad, amor, cariño, deseo, anhelo. Todo esto lo conlleva este término. Y Allah subhanahu wa ta'ala si ha utilizado este término precisamente, sekina o sakan, y no otro, porque todo lo engloba, todo lo que he mencionado anteriormente. Pues bien, si tomamos la palabra shaqa'iq, como menciona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en el hadith, النساء شقائق الرجال وفي رواية الرجال شقائق النساء, ¿qué quiere decir shaqa'iq? Es mitad. La mujer es la mitad del hombre, el hombre es la mitad de la mujer. En su sentido de mitades, tendremos una constante y mutua búsqueda de las 2 partes para reanudar precisamente la unión original de min anfusikum. Así que entender el Corán. Y así como lo explicaron los grandes exegetas. En esta continua necesidad, por lo tanto, de encuentro, cada uno de los consortes aparece a los ojos del otro como ¿qué? Como seque, como sosiego para el otro. El hecho de que el término que nos ocupa esté precedido por la partícula lem, liteskunu, en su acepción en castellano, para, que traducido sería creó para vosotros de vuestra sustancia esposas para vuestro sosiego y originó entre vosotros cariño y bondad. Esa sería la traducción del versículo del Corán. Por lo tanto, hace de que
este concepto desde nuestro punto de vista sea una de las finalidades del matrimonio de un musulmán con una musulmana. En este sentido, seken, la palabra seken significaría felicidad. Es otro término añadido a lo anteriormente dicho. Es felicidad, es sekina, es la felicidad que se pretende conseguir, ¿no? Ahora bien, junto a esta búsqueda como tendencia innata del ser humano, dada la esencial unidad, entra un factor energético, como diría un científico. ¿Cuál es? Es el mawadda, es el tercer concepto. El mawadda tiene que intervenir con el sekin. El mawadda, que traducido al castellano se le pierde esa dulzura de la lengua árabe. A la hora de traducirlo a la lengua castellana, el mawadda sería cariño solamente. Pero fil-lugha al-arabiyya tiene un profundo sentido de todo lo que se ha mencionado anteriormente. Es más que cariño, es superior a la palabra cariño en castellano. Dicho en términos psicológicos, el mawadda, en términos psicológicos, el mawadda el cariño, sería la energía psicofisiológica del ser humano, que origina el movimiento de un sexo hacia el otro. Este proceso representaría, en teoría, la ruptura y en la práctica también del equilibrio, y por consiguiente la búsqueda de la restauración del mismo. Este último estado sería precisamente seken, el sosiego, el encuentro vivificador entre dos seres queridos, un encuentro gratificador en esencia. Y puesto que la vida humana parece a nuestros ojos como una gama y como una amalgama de situaciones dinámicas, el matrimonio musulmán en este caso se manifiesta como un constante mawadda y seken. Mawadda y seken, anhelo, sosiego, tensión y recompensa, al fin y al cabo. El cuarto y último término hace referencia a la rahma, que traducido al castellano también pierde su sentido originario, que es la misericordia. Este último vínculo precisamente juega un papel que viene a ser una especie de fondo para la vida matrimonial. La rahma de la que estamos hablando, la misericordia. Un fondo que representa, o debería de representar la constante del mismo. Con el tiempo pueden debilitarse los lazos que unen a los esposos. Esto es de lógica, ¿no? A este nivel, el aburrimiento suele hacer su aparición en el escenario matrimonial. Este nuevo y amenazante fenómeno es capaz de generar un paulatino y mutuo distanciamiento de las dos partes, ¿no? Lo del aburrimiento. Los tratadistas del tema aconsejan en este caso e idean toda una gama de medios para salvaguardar la unión matrimonial. Pero atengámonos a nuestra línea de análisis musulmana y digamos de que la rahma, que es el cuarto concepto y vínculo, factor que debe subyacer en las relaciones de pareja, entraría ahora en acción, en este momento. La rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Y como sentimiento más purificado que los motivos mencionados, se convierte precisamente la rahma en un factor que vivifica dichas relaciones humanas, la relación matrimonial, ¿no? Dada su riqueza espiritual, puede hacer su aparición en múltiples formas. La rahma se manifiesta en múltiples formas. Podemos encontrarlo en el término de comprensión mutua entre los esposos, en colaboración mutua, en la entrega del uno hacia el otro, en la valoración del uno hacia el otro. Y para decirlo en una sola imagen, es consideración constante de cada uno de los esposos hacia el otro. Y así como hay que entender el concepto de matrimonio musulmán, y no de otra manera. En realidad, la rahma es de un profundo significado, tanto es así que los pensadores musulmanes, todos, que los pensadores musulmanes ven en ella la esencia del Islam. La rahma se manifiesta no solamente en el matrimonio, sino inclusive fuera del matrimonio. Por lo tanto, para afianzar más este vínculo, intervienen las siguientes recomendaciones que quiero compartir con vosotros, porque lo dijo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam y él quiso transmitirlo de la manera que os lo voy a transmitir. Dice el Corán el Karim: convivir con ellas como es debido. ¿Cómo es debido?
يقول الله سبحانه وتعالى convivir con ellas, habla del hombre, es un mensaje dirigido a los hombres, dirigiéndose al hombre y dice convivir con ellas como es debido. ¿Y alguien se ha preguntado alguna vez qué significa como es debido? Lo explica Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, lo explica los ojos del hadith, lo explica también la palabra esta, convivir con ella como es debido. Es una orden de Allah, el convivir es un amr, es una orden. No se nos está pidiendo un consejo. Allah subhanahu wa ta'ala, aquí tú como hombre te está ordenando a convivir con tu mujer como es debido. Y ahora explicaremos cómo es debido. Una traducción del mismo versículo, claro, a la hora de traducir los textos del Corán, nos podemos manejar tantas traducciones y cada uno como lo traduce, para que asimilemos los conceptos. Hay otra traducción que he manejado y dice, más bien convivir con ellas bondadosamente, pues si las aborrecéis, podría ser que despreciarais una cosa a la cual Allah ha dotado de muchas virtudes. La convivencia, como es debido, es un hecho que debe practicarse siempre. Estás obligado a practicarlo siempre. Este debe ser el clima que reine en el hogar para no llegar a la ruptura. Ese es el clima que debe reinar en el hogar. No obstante, el contexto de esta expresión, como es debido, nos hace pensar en la existencia de dificultades. Si Allah subhanahu wa ta'ala lo ha mencionado, porque Él sabe de que va a haber dificultades en ese matrimonio. La tiene que haber, pero hay que ser valiente y caballeroso tú, y mujer, tan mujer tú, para afrontar esas situaciones conflictivas cuando surgen dentro del matrimonio. Por lo tanto, desde el punto de vista, parece que el conjunto de motivos englobados en el versículo de la vuelta, el anterior, el amor, pierden su intensidad con el tiempo. Es el momento durante el cual surge el aburrimiento, como se ha mencionado anteriormente. Sensación esta que puede degenerar en antipatía e incluso, en algunos casos, en rechazo. Por lo tanto, la segunda parte de la ayah anterior que he mencionado habla de odio, al-karahiyah. Allah subhanahu wa ta'ala habla de odio. Cuando lo traduje y dije, pues si las aborrecéis, pero en otra traducción, cuando odiéis, y viene a decir, y si las odiáis, tal vez odiéis algo en lo que Allah pone un bien abundante. ¿Esto qué quiere decir? En tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, él aconsejaba y decía de que si tú, hombre, si ves algo en tu mujer que lo aborreces, que lo odies, que no viene contigo, siempre piensa en otras cosas buenas de esa mujer. No pienses en lo malo, piensa en lo bueno también que tendrá, seguramente que tendrá. Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su vez hace hincapié en un posicionamiento muy significativo para toda la convivencia humana y de pareja. Dice, escuchad este versículo del Corán: si un rasgo de su esposa, de tu esposa, desagrada al marido, que otro le satisfaga, lo que he explicado anteriormente, ¿no? Es una enseñanza que cabe incluirse dentro de la ley de compensación. Si aborreces una cosa, siempre encontrarás algo bueno en ella. Otro hadith de Rasulullah sallallahu considera la demostración de estos dos principios como una de las notas distintivas del hombre. Dice Rasulullah sallallahu: el mejor de los creyentes, esto siempre lo menciono yo, el mejor de los creyentes es el más virtuoso y el más afectuoso hacia su mujer. El mejor de los creyentes, ¿cuál es? Es el virtuoso y el más afectuoso hacia su mujer. Ahasinukum li ahli, decía Rasulullah. El mejor de vosotros, de los creyentes, aquella persona, en otro versículo, en otro dicho profético, el mejor creyente encima de esta tierra, el mejor ante los ojos de Allah, es aquella persona que se comporta bien con todo el mundo, dice Rasulullah, lo estoy traduciendo. Es aquella persona que se comporta bien con todo el mundo. Y termina el hadith diciendo, pero encima de este mejor, de esta persona que nosotros decimos,
es la bella, es la mejor persona encima de esta tierra, el que se comporta con todo el mundo, ¿no? Es el mejor creyente de los ojos de Allah. Pero dice al final del mismo hadith, dice, وَأَحَاسِنُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ لِأَهْلِهِ. Pero encima de este está aquí, es aquella persona que se comporta bien y amablemente con su mujer. أَحَاسِنُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ لِأَهْلِهِ. Hay otro dicho profético, no sé si lo habéis escuchado, pero hoy es un día para compartir dichos de Rasulullah. Dice el hadith, el que vayas a la mezquita, se dirige al hombre, el que vayas a la mezquita para rezar y el que estés al lado de tu mujer tiene la misma recompensa. Fijaros, el que vayas a la mezquita para rezar y el que estés al lado de tu mujer tiene la misma recompensa a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y eso qué es? Es precisamente el ser afectuoso, el sentir ese amor hacia la pareja que tienes, ¿no? Incluso lo que en la institución islámica es un deber del varón hacia su esposa, lo eleva Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la categoría de sadaqa. Es una sadaqa, como todo su rico y humanizante significado. Nos será suficiente en este sentido dos dichos proféticos para entender el concepto de relación marital, sadaqa. ¿Qué dice Rasul en el primer dicho? Dice, el sustento de la mujer por parte del marido es una sadaqa. El sustento de la mujer por parte del marido es una sadaqa. Y las sadaqat, hay que entenderlo de que Allah subhanahu wa ta'ala la recompensa, es el ajr, son méritos, son dones de Allah subhanahu wa ta'ala. Otro versículo, otro dicho profético dice, lo primero que se pondrá en la balanza Yom al-Qiyamah del individuo del más allá será lo que destina a su mujer. Eso será lo primero que se deposite en la balanza. Creo yo personalmente que en el fondo no se trata del sustento en el sentido primario del término. ¿Por qué? Porque ese es un derecho de la esposa. El sustentar a tu mujer es un derecho ya adquirido por esa mujer que tienes al lado. Y por añadidura, un deber del marido hacia la mujer. Lo que parece pretender Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lo que parece, porque lo primero ya está recogido, es un deber de la mujer y un derecho tuyo. Lo que parece pretender el profeta sallallahu alaihi es la creación de un clima matrimonial sobre sólidas bases, entre las cuales precisamente se halla la generosidad. Este es el concepto que hay que entender en el dicho profético. De hecho, la falta de generosidad en un matrimonio para con la esposa es vista por Muhammad. ¿Cómo la ve sallallahu alaihi wasallam? ¿Cómo la ha visto él en vida? Él la veía como el vil de los rasgos del marido en su mujer. Es lo más bajo, cuando no hay esa generosidad. Dice Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el peor de los hombres, ¿cuál es? El peor de los hombres es el que restringe los gastos de su mujer. Y si esto lo dice Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eso quiere decir que también es el peor de los hombres a los ojos de Allah, porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuando hablaba en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, dentro de este capítulo de la educación matrimonial, no se ha olvidado el profeta sallallahu alaihi wasallam del papel que juega la mujer en esta primera institución. Se ha hablado del hombre, pero la mujer también va a tocar su turno, y hablaremos de ella también, ¿no? En primer lugar, y como división de funciones, ella es la dueña y por consiguiente la responsable de su hogar. Todos y todas habéis escuchado el hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que traducido dice: el hombre es la cabeza de la familia y la mujer lo es de su casa. El hombre es el cabeza de la familia, porque alguien tiene que dirigir la vida institucional, la no matrimonial, pero la mujer lo es de su casa. En otra ocasión vuelve a decir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: el hombre es el protector, ra'i, utiliza el término ra'i, de su familia y es el responsable de ella. Y el hadith viene a continuación, dice: y la mujer es la protectora, también es protectora, ra'ia, de la casa de su marido y de sus hijos, y es el responsable de ellos. ¿Habéis visto la distribución de funciones?
si entendiéramos esto nosotros en vida ahora, no tendríamos los problemas que tenemos actualmente en nuestras casas. Entremezclar las funciones que Allah subhanahu wa ta'ala y por ende Rasul sallam ha designado a cada cual, ¿no? Entraremos ahora a hablar del término saliha, imra'a saliha. ¿Qué es lo que significa? Mujer virtuosa. ¿Significa solamente eso? Junto a esta delimitación activa de papeles, se estimula a la mujer a un comportamiento que le valga el calificativo precisamente de imra'a saliha. ¿Quién no quiere de vosotras ser imra'a saliha? Todas. Inshallah. Y todas querréis ser imra'a saliha a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy es el día precisamente de entender este concepto de imra'a saliha. Y cada una de vosotras podréis decir, cuando salgáis de aquí, si soy o no soy una mujer virtuosa a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Que puede traducirse imra'a saliha. A la hora de traducirlo, podemos utilizar los adjetivos que queramos que nos acerquen a este término, ¿no? Esto puede sugerir la idea de mujer honrada, mujer íntegra, mujer bondadosa, mujer apta, mujer virtuosa. Las denotaciones de saliha sugieren en árabe la imagen de una mujer que se sitúa en la cúspide de los valores humanos. La palabra salah, esto es la cima de los valores humanos a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Los dos hadiths siguientes que voy a mencionar a continuación aluden a una amplia gama de significados y merecen, por lo tanto, un extenso análisis que nuestras circunstancias no lo permiten actualmente, ¿no? El primero viene a decir: a quien Allah le ha dado una mujer virtuosa, y el término que utiliza los obedeces es saliha. Repito, a quien Allah le ha dado una mujer saliha, virtuosa, le ha ayudado a la observancia de la mitad de la religión. Por lo tanto, debería temer a Allah en lo concerniente a la otra mitad. ¿Fuera? La mujer, a los ojos de ese marido que se ha casado con esa mujer virtuosa, hay que agradecerle durante toda su vida el que te ha salvaguardado en el 50% de tus obligaciones religiosas a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Fueron el mérito que tiene esa mujer virtuosa. Y bueno, solamente ser mujer bondadosa, honrada, virtuosa, ¿qué es lo que ha hecho con su bondad? ¿Qué es lo que ha hecho con su actitud virtuosa? Es ayudar precisamente a su marido a complementar su religión en el 50%. Y esto lo dice Rasul sallallahu alaihi wasallam. Y en la mitad del hadith dice: فَلْيَتَّقِ اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ. فَلْيَتَّقِ اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ. Te falta solamente el 50%. Sé hombre y sé mujer y complementar ese 50%, ¿no? El segundo hadith, ¿qué es lo que viene a decir? El segundo hadith afirma: la vida es un conjunto de bienes, pero el mejor bien de la misma es una mujer virtuosa. En árabe, Rasul sallam decía: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وخير متاعها المرأة الصالحة. Lo hemos traducido y lo transmito de nuevo. La vida es un conjunto de bienes, pero el mejor bien de la misma es la mujer virtuosa. Ese es el mérito que tiene una mujer virtuosa. Que de todo lo creado por Allah subhanahu wa ta'ala, lo mejor encima de esta tierra eres tú. Eres tú como mujer virtuosa y saliha. Hay bastantes dichos proféticos que hablan precisamente de este concepto de imra'a saliha. Hay otro que dice Rasul de la dicha del hombre musulmán está precisamente la esposa virtuosa, la morada amplia, la montura agradable y el hijo virtuoso. Eso es una dicha para el hombre musulmán. Es la esposa virtuosa, la morada amplia, الدار الواسعة, المرأة الصالحة, la montura agradable, المركب الواسع y el hijo virtuoso, وولد صالح. امرأة صالحة وولد صالح también, para que se complemente todo. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam:
4 cosas son las causas de la felicidad para un ser humano. Una buena esposa, que es al-mar'a as-saliha, una casa grande, un buen vecino y una montura confortable. Es el mismo dicho profético anterior, pero lo que cambia aquí, el hijo virtuoso se ha cambiado por precisamente un buen vecino. Son dichos proféticos de Rasulullah que se complementan, no se contradicen, ¿no? Los dichos proféticos de Rasulullah no se contradicen, no pueden contradecirse, se complementan y son dichos en circunstancias diferentes. Si en uno recoge uno y en otro otro, porque han sido dichos precisamente en circunstancias diferentes, pero se complementan. Y dice Rasulullah que 4 cosas son las causas de la miseria del ser humano. La anterior era para la felicidad del ser humano, y las 4 para que estés en la miseria y vivas siempre en la miseria, que tengas un vecino malo, una esposa mala, una montura incómoda y una casa pequeña. Por lo tanto, como pedían Sahaba, como han sido educados por Rasulullah, ellos siempre pedían estas 4 cosas precisamente: al-mar'a as-saliha, al-markab al-wasi', el walad as-salih, y también el vecino, ¿no? wal-jar as-salih. Piénsese por un momento en el papel que juega la mujer en la vida como esposa y como madre en este momento. Y se pondrán de manifiesto las imágenes que encierran estos hadices que he mencionado anteriormente, ¿no? Ya sabemos de antemano el lugar que ocupa una mujer en la educación de los hijos y como consecuencia la categoría que consagramos a esa mujer por educar a sus hijos. Eso lo sabemos, ¿no? En su función de esposa se nos revela también en primera línea esta mujer. Estamos hablando de la mujer saliha, virtuosa. En la vida espiritual del marido, representa, hemos dicho, el 50% de los valores que aquel conquista o pueda conquistar en el futuro. El 50%. De una manera general y particularmente en relación con los bienes mundanos, aparece también la mujer como el bien por excelencia. Así pues, las repercusiones psicológicas y fisiológicas y sociológicas de la esposa saliha, de la mujer virtuosa, se hacen incalculables a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. En el polo opuesto, vamos a hablar del polo opuesto, ¿no? Se halla este tipo de esposa que va a mencionar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dice el hadith: pedid a Allah que os libere de 3 hechos mortíferos. Sí, la traducción es esta: de 3 hechos mortíferos. Precisamente uno de ellos, ¿cuál es? De la esposa perniciosa que estando con ella te agrede y en tu ausencia te traiciona. Pedid a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aleje de estos 3 hechos mortíferos. No, precisamente el pedir: ya Allah, que no nos otorgues una mujer que te agreda, ¿no? Que sea perniciosa como el adjetivo que utiliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que estando tú con ella te agrede y en tu ausencia, ¿qué es lo que hace? Te traiciona. Eso no es una mujer. No puede ser una mujer a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, podéis imaginar por un momento la atmósfera de un hogar que flota sobre la agresividad continua y la traición. Son 2 notas que tarde o temprano pueden aniquilar la vida matrimonial, destruyendo ese hogar. Y por eso pedía a Rasulullah lo que pedía: el que nos aleje de este tipo de mujeres. El Corán Karim también utiliza un término de sutileza, ¿no? Y todo lo que utiliza Allah en sus descripciones, en sus detalles, en sus expresiones, en su vocabulario, tiene su sutileza, ¿no? Dice Allah: vosotros sois una vestimenta para ellas y ellas son una vestimenta para vosotros. Las 2 cosas se complementan. Entum libasun lahunna, y ellas también libasun lakum. Complementariedad. El término libes, cuando se analiza etimológicamente la lengua árabe, significa cobertura, vestimenta. La palabra libes, cobertura, vestimenta. Cualquier cosa que te cubre es libes. No necesariamente el ropaje que llevo encima es un libes. Todo lo que te cubra se puede considerar en lengua árabe como libes.
el verbo lebisa significa ajustarse en la lengua, como verbo, y cubrir. Por ejemplo, el libés de los pies que se puede utilizar son los calcetines en términos de libés, es el calcetín. Vosotros sois, otra traducción sería, vosotros sois la vestidura de ellas y ellas son vuestra vestidura. Es otra traducción, Pero el término que utiliza Allah subhanahu wa ta'ala es eso, libés. Por lo tanto, yo diría de que al dar satisfacción mutuamente, ¿no? El esposo con su esposa y la esposa con su esposo, se previenen mutuamente y se evitan problemas con terceras personas, porque así es como quedamos cubiertos uno del otro, cubiertos en inglés, protegiéndonos mutuamente y estando a salvo los dos. Todo lo que he mencionado sería una introducción a lo que son las claves y fundamentos precisamente para un matrimonio feliz. El primer fundamento y la primera clave para que un matrimonio sea feliz, recordadlo bien, es la fe, o el iman, es la fe. Sin la fe, sin tener esto en la cúspide, ese matrimonio fracasaría, tarde o temprano. El más básico y fundamental atributo de un matrimonio musulmán es la unión de la pareja por una misma fe, por un mismo imán. Debido a que el Islam es esencialmente un modo de vida, un modo de vivir y no solamente una práctica religiosa restringida a una adoración, el matrimonio, por lo tanto, constituye una parte importante de la vida de todo musulmán y musulmana. La existencia de un sistema de creencias, valores compartidos por la pareja, facilita la comunicación. Si yo tengo la misma creencia que mi mujer, eso facilita la comunicación, eso facilita el entendimiento y eso por ende facilita el encuentro, la comprensión, facilita el entendernos sobre el concepto de Tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tenemos esto en mente, si tenemos esto en común, los problemas no surgirían dentro de ese matrimonio. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wa sallam, decía, cuando el marido da de comer a su esposa, obtendrá la recompensa por esta acción y Allah Ta'ala incrementará la unión entre ellos. Este es un ejemplo que dijo Rasul sallam, estando sahaba en círculo, dijo, si tú elevaras, esa es otra versión del mismo dicho que he mencionado, es otra versión, decía, si tú elevas tu mano, si elevas tu mano y depositas ese trozo de pan en boca de tu mujer, o ella lo deposita en tu boca, eso tiene una recompensa incalculable a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. سمو يصبغوا الملك عن ذلك ويسيبوا لمش غير يعني porque رجع صيغه بضم. Y esto lo dice Rasul sallam. Dice el ángel que tenéis aquí, al ver eso, pero así como lo narraba Rasul sallam. Y nosotros estamos aquí para transmitirlo porque son detalles pequeños pero que tienen el mérito incalculable, lo que quiero decir a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Con detalles sencillos, pues imaginaros lo grandioso que sería si hicierais otra cosa, ¿no? Todos son recompensas, todos son bendiciones, kulluhu ajr, kulluhu baraka. Todo lo que se haga en la vida matrimonial de un marido con su esposa y la esposa con su marido dentro de la relación marital, todo tiene recompensa, desde que se formaliza el matrimonio hasta la muerte. Todo lo que se haga en ese matrimonio tiene su recompensa a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Otra clave, para entenderlo bien, otra clave para que el matrimonio sea feliz. La otra clave es el perdón. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preguntó a sus compañeros, ¿desearían que Allah Ta'ala les perdonara? Él les dijo, ¿desearían que Allah subhanahu wa ta'ala os perdonara? Ellos contestaron que por supuesto que desean eso. A lo que Rasulullah respondió, entonces perdónense
unos a otros. Si esto lo dijo Rasulullah en un contexto sahaba, para la relación, digamos, entre seres humanos, el perdonarnos mutuamente, ¿cómo sería el perdón entre un marido con su mujer? ¿Cómo sería el perdón de una mujer hacia su marido? Sería, hay que multiplicarlo, todo esto hay que multiplicarlo. Por lo tanto, si las circunstancias del dicho profético no hablaba de la relación marital, hablaba en línea general, pero esto hay que transmitirlo también. Si queréis ser perdonados por Allah, perdonaros mutuamente como esposos. Por lo tanto, uno de los principales factores para tener un matrimonio feliz es que los esposos sean capaces de perdonarse, que no guarden rencores o resentimientos el uno hacia el otro. Es natural que cuando vivimos con alguien surjan situaciones, con el tiempo surjan situaciones que nos lleven a decir o a hacer cosas que hieren a nuestra pareja. Esto es de lógica, y Allah Subhanahu wa Ta'ala ha querido que sea de esa manera. Pero el desafío, el tahaddi, ¿dónde radica el desafío? Precisamente. El desafío está en no cometer tales acciones, no culparse y dejar atrás lo pasado, olvidarlo. En una palabra es olvidarlo. Y para conseguir esto, debemos renunciar precisamente a nuestro orgullo, tú como mujer y yo como hombre. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo, saber pedir perdón y saber también perdonar. No solamente pedir perdón, pero también, sino incluso también saber perdonar. Si nosotros queremos ser perdonados por nuestro Ta'ala, entonces debemos aprender a perdonar. El otro concepto o clave y fundamento del matrimonio sería el que tiene que ver con el olvido. ¿Cuántos de nosotros en esta misma sala se olvida de lo pasado? Lo pasado, pasado es, y no hay que recordarlo continuamente. Si estamos constantemente recordando a nuestra esposa o esposo, viceversa, por todas aquellas veces en que nos hirieron o nos causaron algún disgusto, significa que no hemos perdonado realmente. Las cosas que ocurrieron en el pasado deben ser dejadas atrás, y no volver a ser utilizadas como argumentos en nuevas disputas. Esto hay que olvidarse ya del pasado. Las parejas que caen constantemente en estas prácticas precisamente suelen terminar transformándolas en un hábito y se vuelven víctimas de su propio egoísmo e incapaces en librarse del problema en sí, ¿no? Otra clave sería la paciencia, as-sabr. As-sabr es el instrumento más valioso para mantener una vida equilibrada entre parejas. Ser pacientes y bondadosos nos sitúa en un estado del alma y del espíritu que nos hace aproximarnos más hacia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si entendiéramos esto, lo que acabo de decir, lo repito. Ser pacientes, esto hay que anotarlo. Ser pacientes y bondadosos en un estado nos sitúa en un estado del alma, y del espíritu que nos hace aproximarnos más a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esto es el tawakkul, en una palabra es el tawakkul, encomendarse a Allah Subhanahu wa Ta'ala. La paciencia sabr en un matrimonio constituye un mecanismo interno, es un mecanismo que Allah Subhanahu wa Ta'ala ha creado dentro de esa pareja precisamente que nos da el poder para hacer frente a cualquier situación conflictiva que surja dentro del matrimonio. Como Allah Ta'ala ha dicho en la Surah Al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Al final, ¿cómo termina? وَتَوَاصَوْا, utiliza el verbo تَوَاصَوْا. Yaresn, وَتَوَاصَوْ, se encomienda entre ellos dos. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, la paciencia. Otra clave sería la flexibilidad a la hora de entablar relaciones con la pareja, ¿no? Porque muchas parejas
se tornan infelices precisamente debido a que no son capaces de ceder un poco. Hay que ceder, hay que ceder. Si cedemos en las relaciones extramaritales, ¿cómo no ceder en las relaciones dentro del matrimonio? No debemos esperar que nuestra esposa o nuestro esposo sea una extensión de nosotros. No, es imposible. Son especiales. Se habla de los dos cónyuges, ¿no? Son especiales con sus personalidades, sus gustos y cosas, nos agraden o no nos agraden. Debemos respetar el derecho que tienen de ser ellos mismos en tanto esto no comprometa su religión. Ser inflexibles e incapaces de adecuar nuestras diferencias individuales conduce a una atmósfera hogareña tensa y muy estresante a la larga. Tengan cuidado de caracterizar la relación entre los esposos con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque caracterizar la vida familiar con una naturaleza militarista lleva a la larga y a corto plazo a una de las causas para las fallas, los problemas y los malos resultados. Lo que habría que decir aquí, en que no te fijes en por qué no me habla tu marido o tu mujer, ¿no? En por qué no te habla, no me quiere, está enfadado conmigo. Piensa en esto que voy a decir a continuación. Piensa, ¿estará cansado o cansada? ¿Habrá podido tener un día difícil? Le dejaré descansar y en otro momento hablaremos, inshallah, cuando se encuentre mejor. Esto es practicidad, esto es practicidad. Y si esto lo dijo y lo hizo Rasul sallam y lo hicieron los sahaba, también hay que practicarlo por parte nuestra. Otro concepto sería el de la amistad, as-sadaqa. Este aspecto del matrimonio posee tres elementos. El primero es desarrollar una amistad con nuestra pareja. Es entenderlo así, el matrimonio es ante todo amistad. Es una relación, ante todo es una amistad. La relación basada en la amistad precisamente está mejor capacitada para resistir las presiones externas cuando surgen. Nosotros honramos, confiamos, respetamos y cuidamos a nuestros amigos, a pesar de nuestras diferencias. Son precisamente estos aspectos de la amistad los que debemos traer a nuestro matrimonio. Si esto lo aplicamos con nuestras amistades fuera, ¿por qué nos aplica dentro del matrimonio? Más aún, Rasulullah te lo pide, te lo exige. El otro aspecto de la amistad es tener relaciones relaciones amistosas con los parientes políticos, tuyos y suyos. Cuando las parejas empiezan a rivalizar acerca de cuáles parientes son los más importantes, es cuando empiezan a surgir los problemas. Y cuando empezamos a hablar de esos temas es porque todavía no hemos entendido el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. El mensaje de la amistad, de sadaqa, entre otras cosas, ¿no? El tercer aspecto o elemento es el de nuestro círculo de amigos, ¿no? O sea, no hay problema, no hay ningún problema en que los esposos tengan amistades propias si son del mismo sexo. No hay ningún problema. Pero las parejas deben esforzarse también por tener amigos en la familia de tal forma que puedan hacer vida a solas, juntos, y evitar las amistades entre distintos sexos. Eso sí que es malicioso. Otra clave para un matrimonio feliz es la diversión. Aunque suene para un musulmán ortodoxo, un musulmán radical, un musulmán que se aferre, digamos, ciegamente a los conceptos de Allah subhanahu wa ta'ala, parece una contradicción, ¿no? Pues sí, señores, la diversión es una clave para la felicidad de un matrimonio. Las parejas que no ríen, precisamente las parejas que no ríen juntas, deben esforzarse más para encontrar momentos comunes de diversión. Se sabe que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jugaba con sus esposas. Jugaba, el término es jugaba con sus esposas.
Un simple paseo, por ejemplo, por el parque puede entregar mucha luz de Allah subhanahu wa ta'ala a esa relación de pareja, entre otras cosas, ¿no? Otro punto y otra clave es la fidelidad. La fidelidad. Ha sido ordenado por Allah ta'ala que los esposos sean fieles entre sí durante toda la vida marital, ¿no? El adulterio es un pecado capital que en el Islam es castigado, como sabéis, fuertemente. Por lo tanto, hay que ser fiel, y ese es otro concepto de la felicidad dentro del matrimonio, ¿no? Otro concepto sería el de justicia. Justicia. Cuando estamos enojados o descontentos, tendemos a comportarnos de manera agresiva, descalificando al otro. Esto por naturaleza innata del ser humano. Tratamos de convencernos a nosotros mismos de que está bien ser injustos en nuestros dichos y acciones cada vez que alguien hace algo que nos desagrada. Pero Allah Ta'ala afirma en el Corán, que no debemos ser injustos bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Aún tratándose incluso de nuestros enemigos. Imagínate el que tienes al lado. Ese no es tu enemigo, es tu amiga, tu esposa, tu felicidad, el 50% de tu religión. Entonces, ¿cómo debiera ser el comportamiento entonces cuando estamos tratando sobre la compañera o compañero de toda tu vida y también de nuestros hijos? Usar palabras tales como tú siempre, tú nunca, ajedrez, entre otras palabras, ¿no? Esto por utilizar unos términos suaves, para referirnos precisamente al comportamiento de nuestra esposa o esposo, es indebido. Es indebido y pone al otro en una posición defensiva. Es lógico que se defienda cuando se mencionan estos verbos, ¿no? Otro concepto para que el matrimonio sea feliz tiene que ver con la familia, el concepto de familia, cómo entender el concepto de familia, ¿no? La paternidad, en líneas generales, la paternidad puede ser una experiencia difícil al inicio, especialmente si los padres no están bien informados. Si la pareja, si no está bien informada, este sería un gran problema, ¿no? Este hecho puede generar una presión extra sobre la relación matrimonial. Aparte de la que tenían, otro problema más. Entonces, para que no lo entendamos como problema, sino como un don divino, hay que entender los conceptos que he mencionado anteriormente, ¿no? Algunas veces las parejas son demasiado ingenuas respecto a los cambios que vienen con el nuevo modo de vida. Esto puede ocasionar, en algunos casos, no en todos, depresión, malos entendidos y resentimientos entre ellos mismos, ¿no? Una regla de oro que debemos tener siempre en mente es que la familia es lo primero. La familia es lo primero, incluso encima de la pareja. Entonces, la familia está siempre por la pareja, por ese contrato matrimonial que hicisteis desde el inicio. Siempre que hay un recién nacido, eso está siempre por él, encima de la relación marital. Si esto lo entendiéramos de esta manera, no existirían los problemas que surgen actualmente, que cada 2 por 3 o viceversa, agresiones verbales, físicas, emocionales. Si entendiéramos esto, no llegaríamos a lo otro. De que la familia siempre es la base, y esta es la base, es la clave, es el fruto precisamente de una vida marital feliz. Cada vez que observamos que nuestra familia no es feliz, cada vez que vemos de que nuestra familia no es feliz o que no está siendo nuestra prioridad principal, ese sería el momento de tomar cartas en el asunto, sentarse a dialogar y sentarse a discutir con el corazón, pero también con la mente abiertas, no solamente verbalmente. El corazón y la mente tienen que tanto el corazón como la mente. Y algunas veces incluso la parte del corazón prevalece encima de la mente. Las parejas, por lo tanto,
que viven con sus padres tienen adicionalmente incluso la responsabilidad de cuidar de ellos. Ese es otro problema también. Y esta carga puede ser muy estresante si la pareja no está preparada precisamente para afrontar esta situación novedosa para ellos. Otro concepto es el concepto de los sentimientos mutuos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah Ta'ala perdona todos los pecados si nosotros nos arrepentimos. Todos los pecados, pero excepto un tipo de pecado. ¿Cuáles? Sin embargo, no nos perdonará aquellos que hayamos cometido en contra de otra persona o de sus sentimientos. Y aquí estoy hablando precisamente de la otra persona, de los sentimientos de tu pareja. Esto no te lo perdona Allah subhanahu wa ta'ala. Si eres ese sentimiento, no te lo perdona Allah subhanahu wa ta'ala. Las parejas son, por lo general, muy delicadas respecto de los sentimientos del cónyuge y tienden a pensar que ellos siempre saben lo que el otro quiere decir. Jamás, nunca. Es sorprendente ver cómo las personas son más cuidadosas y amables con los extraños, con las personas ajenas, que con sus seres más queridos. Uno debe estar siempre muy atento y ser especialmente cuidadoso con los sentimientos del esposo o la esposa. Hay que ser muy cuidado en este aspecto. Y en caso de pasarlos a llevar, apresurarse a pedir disculpas por cualquier falta en ese aspecto, ¿no? Ya que nadie sabe en qué momento la persona que amamos, escuchad bien lo que voy a decir a continuación, ya que nadie sabe en qué momento la persona que amamos puede dejar este mundo. Por lo tanto, es recomendable corregir nuestras faltas mientras haya tiempo. Otra clave y otro concepto sería el de la libertad. El de la libertad, aunque parece a simple vista que sea contradictorio, ¿no? Ser feliz y libertad. Pues sí, no hay contradicción alguna. El matrimonio, tal como se ha mencionado al inicio dentro del Islam, es una sociedad, no es una esclavitud, no es una servidumbre, para nada. El considerar a nuestra esposa como una propiedad es una idea ajena al Islam, es una idea ajena que nos quieren vender. El Occidente quiere vender este producto. Pero un conocimiento profundo del Islam te dice a ti como esposo y a ti como esposa de que tú no eres una esclava. El concepto de la esclavitud es ajeno al Islam. El espíritu de equipo, el espíritu de equipo de trabajar mutuamente se acrecienta cuando los miembros de este se sienten libres para ser ellos mismos. Si entendiéramos este concepto de libertad, no existirían los problemas que surgen a menudo dentro del matrimonio. Otra clave sería el romance dentro del matrimonio. Muchos matrimonios exitosos, para tener un matrimonio exitoso, precisamente han mantenido un comportamiento jovial en la vida dentro del matrimonio. Por ejemplo, adoptando ciertos nombres como hacía Rasulullah con su esposa. A Aisha, como la mencionaba. Yo he recogido, por ejemplo, no solamente el término de Aisha o Humayra, sino incluso Uwaishu. Ya Aishu, ya Uwaishu, ya Humayra. Utilizaban los términos, los adjetivos para satisfacer el ego de esa mujer, de esa mitad de su pareja. Por lo tanto, esto hay que practicarlo también entre nosotros, ¿no? Y también una forma secreta de comunicarse. Esto es romance también. Para no alargarme, vamos a pasar al otro término que es la franqueza. Ser franco en un matrimonio feliz, eso te garantiza la felicidad dentro del matrimonio. Los malos entendidos ocurren generalmente cuando los cónyuges no son honestos precisamente unos con otros. Por lo tanto, hay que ser franco. Una relación matrimonial puede existir solo si la pareja se siente tranquila de hablar francamente, teniendo debida consideración hacia los sentimientos ajenos del otro, sin comprometer su punto de vista personal. Es respetar para que seas respetada. Respétalo para que te corresponda con ese respeto mutuo. Esto es lo que quiere decir la franqueza mía generalmente. Cuando no hay una comunicación franca
no es posible desarrollar el acercamiento en la pareja y la comprensión profunda de la interioridad del otro, ¿no? Otro concepto sería la facilidad. Cuando escogemos a una compañera o a un compañero de viaje para el resto de tu vida, debemos buscar, como decía el Rasul sallallahu alaihi wasallam, a una persona musulmana y piadosa, salihah, tal como nos aconsejó el profeta sallallahu alaihi wasallam. La razón, ¿por qué? La razón es que el objetivo de ambos es el complacer a ¿quién? Allah subhanahu wa ta'ala. Porque las dos partes se tienen que complementar para que al final se complazca Allah subhanahu wa ta'ala. Este compromiso frente a Allah ta'ala precisamente acrecienta fácilmente el desarrollo espiritual del ser humano, de la pareja en sí, ¿no? Porque siempre pensamos en el desarrollo cultural, mental, pero nos olvidamos del espiritual. Para que ese desarrollo espiritual solo se acreciente y se consolide, tenemos que entender estos conceptos que mencionamos anteriormente, ¿no? En esencia, la pareja es un factor que promueve para toda la familia completa la devoción hacia Allah Ta'ala. Dijo Abu Huraira, bueno, no dijo Abu Huraira, sino lo que recopiló en boca de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, existen tres personas que Allah subhanahu wa ta'ala auxilia. Thalatha haqqun 'ala Allah 'awnuhum. Dice, hay tres tipos de personas que Allah subhanahu wa ta'ala ayuda en vida, aquí. Tres tipos de personas, y utiliza el verbo aunuhum, que es auxiliar, socorrer y ayudar. Es como decir, tener la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala con esa persona durante las 24 horas. ¿Quién no quiere tener el socorro, la ayuda y el auxilio de Allah subhanahu wa ta'ala? Pues vamos a ver si estamos incluidos o no. El primero, ¿cuál es? El mujahid fi sabilillah. El mujahid, aquel mártir que sale y muere como mártir, Allah subhanahu wa ta'ala se compromete a ayudarlo, ayudar a su familia y a todo su entorno del mujahidun. El segundo es aquella persona que tiene una deuda, que quiere saldar esa deuda y no puede saldarla. Motivos laborales, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te socorreré a mi manera, no a tu manera. Y el tercero termina diciendo Rasul sallallahu, aquella persona que contrae matrimonio, que da el paso firme y contrae el matrimonio. Son de las tres personas que Allah subhanahu wa ta'ala socorre, ayuda y auxilia. Por tal motivo, entendemos que el casamiento es un acto de adoración. Si entendemos esto, por lo tanto, uno cuando se casa hay que entenderlo como un acto de adoración, como un acto de devoción, como un acto de acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala, como un acto de ibadah, como un acto de obediencia a una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es una manera de completar, como hemos mencionado anteriormente, la mitad de tu religión. ¿Quieres complementar tu mitad? Cásate. Ya has complementado la mitad de tu religión. Te falta solamente el 50% para que seas agradado a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala o agradado. Por lo tanto, Allah recibe esta actuación de la mejor manera por la limpieza y pureza que representa. Dijo Enes, o recopiló Enes, dijo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a quien Allah le facilita una mujer virtuosa, le está facilitando a complementar la mitad de su religión para que su otra mitad sea timorata. إذا تزوج العبد en árabe, الرسول صلى الله عليه وسلم dijo, إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. Fijaros lo que vamos a mencionar a continuación, y quizá sea, personalmente era la primera vez que me he topado con este dicho profético. Decía Rasul sallallahu, cuídense de lo que germina sobre lo putrefacto. Cuídense de lo que germina sobre lo putrefacto. Y le preguntaron a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que nos quieres decir, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Y la respuesta del Habib dijo, la mujer es la mujer bella que crece en un mal lugar. Es la mujer bella que crece en un mal lugar. ¿Eso qué quiere decir? La mujer bella, pero que su comportamiento no es un comportamiento de lo que hemos mencionado anteriormente, de una imra'a salihah, virtuosa, apta, timorata,
a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso muchas de las personas observan el aspecto físico. Hablamos de lo musulmán. Así como lo económico, su exagerada belleza, su posición social o linaje en una mujer, descuidando lo bello de los humanos, de lo humano, como su belleza espiritual y su buena moral, como aconsejaba Rasul sallallahu. A la hora de elegir, a la mujer se le elige por 4 atributos, pero al final dice Rasul sallallahu, pero elige aquella mujer que sea timorata, que sea saleha, que tenga din, en suma, que sea una buena mujer, que sea el ejemplo para sus hijos el día de mañana, ¿no? Para esto se les destina una cosecha tormentosa y amarga, si él eliges lo económico, la belleza, antes que la parte espiritual de esa mujer, ¿no? Dice Rasul sallallahu, si alguien se acerca con la intención de casarse y se complacen de su buena moral y su religión, permítanles casarse con ellas, y si no lo hicieren, será como corromper la tierra, creando la división en ella, decía Rasul sallallahu. Si alguien se acerca a vosotras como madres y a vosotros como padres y tenéis hijas para darle el casamiento, y ahí si se acerca alguien virtuoso, bismillah. Es lo que quiere decir Rasul sallallahu. Un hombre se acercó donde Hasan ibn Ali radiyallahu anhu y le preguntó: tengo una hija. Fijaros el consejo, la petición de esta persona y el consejo que dará el Hasan ibn Ali. Tengo una hija a quien me aconsejas para que la dé en casamiento. ¿Y cuál fue el consejo de este gran sabio? Le respondió: alguien, otórgala a alguien, fijaros, que sea temeroso con Allah, que tema a Allah subhanahu wa ta'ala. Si él la ama, le dará lo mejor, vivirá con honor en su casa. De lo contrario, será injusto con ella. Y viceversa, esto se puede aplicar a la inversa, también es aplicable. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: el que acepta el matrimonio de su hija con una persona corrupta, él decía, el que acepta que su hija se case con un corrupto, ¿sabéis lo que decía Rasul sallallahu? Sabiendo tú esto, le otorgas a tu hija un corrupto, decía, es como si hubiese cortado su relación familiar. No vas a usar. ¿Y qué es lo que decía Aisha? Aisha, radiyallahu anha, la mujer del profeta, decía: el matrimonio es una relación de dependencia hacia el cónyuge. Por lo tanto, miren dónde dejan su honor. Este es un consejo de una mujer que ha sido educada por Rasul sallallahu. Lo repetimos, el matrimonio es una relación de dependencia con el otro cónyuge. Miren dónde dejan su honor a la hora de elegir a la otra parte, ¿no? He alargado mucho sobre este concepto. Pero la otra clave son los cumplidos. Hacerse cumplidos entre las parejas y lisonjearse honestamente es un camino infalible para ganar el corazón del esposo o la esposa. Todos quieren ser apreciados, todos nosotros queremos ser apreciados y reconocidos por nuestros méritos, ¿no? Por ello, actuar con tacañería en relación con los cumplidos es en realidad privarse a sí mismo de recibir el reconocimiento del otro. La otra clave tiene que ver con la entrega. El dar todo cuanto se puede a la persona que amamos es una experiencia muy satisfactoria y gratificante. Estar enamorado precisamente significa ante todo entregarse por entero, no a mitad, entregarse por entero. El corazón no pone condiciones, ni hace estipulaciones de ninguna clase, sino que da sin esperar nada a cambio. Esta estrategia en sí siempre es retribuida por Allah subhanahu wa ta'ala abundantemente, siempre. Otro de los conceptos son las falsas expectativas. A menudo ocurre que nuestras expectativas son tan altas que fácilmente nos olvidamos de que solo somos seres humanos. Cuando las parejas empiezan a ponerse quisquillosas y a pedir lo imposible a la otra parte, deben de inmediato, lo que pide Allah subhanahu wa ta'ala en estas circunstancias, recordar que solamente Allah es perfecto. Nadie es perfecto encima de esta tierra.
El otro concepto tiene que ver con la ternura. Destinar un buen tiempo para estar a solas con tu pareja, haciendo y compartiendo diferentes actividades, por ejemplo, es una forma inapreciable de desarrollar la ternura entre las parejas, ¿no? Otro concepto sería el futuro. Las parejas inteligentes planean su futuro desde el momento de contraer el matrimonio, pero juntas, no por separado. Juntas tratan acerca de sus finanzas, sus planes para después, incluso de la jubilación, haciendo propósitos y discutiendo también los planes con sus hijos. Esto, lo que hace al final, esto entrega tranquilidad y también fortalece la relación mutua. Hay un concepto si yo preguntara qué clase de esposo debería ser y qué clase de esposa debería ser, esto todo tiene que ver con lo dicho anteriormente, pero aparte de eso hay una parte y una segunda parte que quiero compartir con vosotros también. Bueno, ¿qué clase de esposo debería ser? Vamos a empezar con el concepto de esposo, ¿no? El ser buen esposo es tratar justa y decentemente a tu esposa, como dice Allah subhanahu wa ta'ala. El musulmán debe colaborar con la esposa en sus quehaceres diarios del hogar. El musulmán también debe satisfacer su feminidad de tu mujer presentándose atractivo ante ella y debe dedicarle tiempo y demostrarle un interés. Abdullah ibn Amr ibn al-As se enteró de su exagerada dedicación a la adoración cuando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se enteró de que un sahabi, precisamente Abdullah ibn Amr ibn al-As, se dedicaba mucho a la devoción, a la adoración de Allah, pero descuidando a su pareja. Cuando se enteró Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, le dijo: he oído que ayunas todos los días y que oras toda la noche. Abdullah le respondió: sí. Así es, mensajero de Allah. Entonces el profeta le corrigió el concepto de la adoración de Allah. ¿Qué es lo que le dijo Rasulullah? No hagas eso. Y Abdullah, no hagas eso. Ayuna y aliméntate. Duerme y despiértate para rezar. No olvides que tu cuerpo tiene derecho sobre ti. Tus ojos tienen derecho sobre ti. Tu esposa tiene derecho sobre ti. Y tus huéspedes tienen derecho sobre ti. Mirse sin su hora de que Allah subhanahu wa ta'ala tiene su hora de adoración y devoción, pero tu pareja también tiene su tiempo, tus hijos tienen su tiempo, tus huéspedes tienen su tiempo. Likulli bihaqqin haqqa, todo tiene su derecho. Khawla bint Hakim, una valiente mujer, fue a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a quejarse de su marido. Khawla bint Hakim fue a la casa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a quejarse del marido Uthman ibn Mad'un. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Adoraba las 24 horas a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Esto es querido por Allah? Nunca. ¿Es querido por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nunca. Y vamos a ver la corrección que le hizo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuando se enteró Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, le dijo: ya Mad'un, ya Uthman, el monacato no se ha prescrito para nosotros. Inna ar-rahbaniyya lam tuktab alayna. El monacato no se ha prescrito para nosotros. Juro por Allah, dice Rasulullah, juro por Allah que yo soy el más temeroso de Allah y el que mejor respeta sus límites. Pero aún, mi mujer tiene unos derechos, mis hijos tienen unos derechos, y kulli bihaqqin haqqa. O sea, le corrigió el concepto de adoración. Y de ahí en adelante, esta mujer, la pobre, cuando vino a la casa del profeta, vino con un vestido harapiento y desaliñado. Cuando pasó un tiempo, cuando le corrigió el concepto a ¿cómo volvió esa mujer? Al final dice el hadith, pero ahora vistiendo ropa fina y con un aroma perfumado muy agradable, como lo recoge el hadith de Rasulullah.
No solamente la acción de Rasul Sallam hizo que esta persona cambiara su actitud, sino cambió incluso la actitud de su mujer. La actitud de su mujer. El aspecto físico también cambió. Por lo tanto, el profeta solía infundirles esta guía a sus compañeros y mostrarles cómo lograr el bienestar y el equilibrio entre la vida espiritual y la vida en la intimidad de la familia. El musulmán también debe tener, o debe siempre tener buen humor, ser afable, simpático. Hay que recordar aquí lo de ser afable, simpático, el buen humor. Yani Aisha radiyallahu anha, voy a narrar este hecho porque generalmente ocurren cosas peores que lo que voy a narrar y aún así declaramos la guerra en nuestras casas. En los tiempos el dicho este dice de que Aisha fui a ver al profeta con algo de hasa, un tipo de jareb, para traducirlo, un plato preparado con harina y leche, que yo había cocinado para él. Aisha cocinó algo especial para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Y le dije a Sauda, su otra mujer, y el profeta estaba sentado entre ella y yo, come. Aisha dirigiéndose a Sauda, come. Y ella se negó a comer. Le dije, come o lleno tu cara con esto. Pero imaginaros que al final lo va a ejecutar esto. Pero ella se negó, Sauda se negó. Entonces introduje mi mano en el hasad, en el plato, en la mano, y embadurné su cara. Entonces el profeta se rió. Esa es la cara afable y amable del profeta. Se rió, pero no solamente se rió, sino que puso el dedo, la mano de Sauda dentro del hasad y le dijo, hazle lo mismo a ella. Entonces, ¿qué ejemplo de tolerancia, buen carácter y sentido del humor tenía nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mencionar también de que el esposo ejemplar es aquel quien coopera con su esposa al sostener buenas relaciones y muestra buenas maneras con ella. No hay ser humano que sea perfecto, todos somos imperfectos. Él también debería recordar que si hay algunas características que él no encuentra agradables, siempre encontrará otras que le son agradables. No persigas cada uno de los errores de tu esposa. Ten cuidado de regañar a tu esposa en presencia de los hijos. Evita usar un lenguaje grosero, insultarle, pegarle y describirla con nombres repulsivos. Porque esto precisamente no beneficia a un esposo ejemplar para nada. Y cuídate de divulgar cualquier secreto íntimo fuera de la relación marital. Hay que mostrar respeto y bondad hacia la familia. En fin, hay tanto. Bueno, paro aquí para no aburrirlo. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. يا إله الكون قد أسلمت لك ربي فاغفر زلتي ما أحكمك أبتغيها مدحة طالية تبهر البدر بليل محتلك راجيا منك إلهي رحمة تغسل الذنب وقد أمسيت لك أيها المؤمن يا سعد الوجود أنت بالإيمان في الدنيا ملك فاخلص النية لله الذي من تراب الأرض هذا صورك وافتكر في الكون